tras el mito de la conquista de México. Parte 16.2. México no es un país mestizo. En la entrega anterior señalamos que la mayoría de los mexicanos no podemos conocer con certeza nuestros orígenes continentales, no raciales, pues ya sabemos que las razas no existen. Entonces, ¿cómo podemos definirnos si no somos mestizos? Si no podemos hablar de mestizaje porque eso implica la mezcla de dos razas y las razas no existen, ¿cómo nos definimos? Antes de averiguar la respuesta a estas y otras interrogantes, parece muy importante dejar en claro por qué, a partir del siglo XIX, los grupos de poder impusieron la falsa idea del mestizaje y cuál es la problemática del racismo que se esconde tras el discurso oficialista. En el siglo XIX, la construcción del ideal identitario mestizo consistió en fusionar la raíz indígena y la raíz española de la población para constituir una sola raza y a partir de eso una sola cultura, la mestiza, como sinónimo de mexicana. Este ideal fue largamente acariciado por las élites liberales de ese siglo y se convirtió en una de las principales políticas públicas del Estado posrevolucionario en el siglo XX. Esta ideología y este proyecto de Estado fueron siempre caracterizados por el propio Estado como no racistas, bajo el argumento de que la nación mexicana estaba cimentada en una sangre y en una cultura impuras, es decir, mestizas, y no en una sangre y una cultura puras, es decir, excluyentes como las europeas. Trataremos de explicar esto un poco más. En el siglo XIX, en el modelo europeo, el concepto de raza permitió articular la pertenencia a la nación y establecer las fronteras nacionales, mientras, en el modelo mexicano, prevalecieron las ideas racializantes, es decir, que los seres humanos estamos divididos en razas, y también las ideas racistas, es decir, que hay razas superiores y hay razas inferiores. En esa época, además, se sostenía que a cada nación correspondía una raza, como si fuera una marca distintiva, pero que la raza podía ser un factor que favoreciera o dificultara el progreso y la civilización de las naciones. En otras palabras, que la raza nos diferencia como pueblo, pero también que es el factor casi determinante que nos puede llevar al desarrollo o a la decadencia. Por eso, los países europeos debían preservar el acervo genético y la pureza de la raza blanca o caucásica, evitando su mestizaje con otras razas inferiores, ya que dicha mezcla implicaba el peligro de disolver su unidad racial o de caer en una degeneración racial. En suma, el peor enemigo de las razas nacionales era el mestizaje, pues la mezcla entre razas, blanca con africana, blanca con indígena o blanca con asiática, produciría una descendencia deficiente y conduciría al declive generalizado de la nación. Pero, ¿qué sucedía en el caso de México, en donde coexistían más de dos razas diferentes? En efecto, México tenía una población originaria cuantiosa, un sector heredero de colonizadores españoles, algunos grupos de inmigrantes, como en el caso de los chinos, y una reducida población de origen africano. Ante esta situación, las élites mexicanas idearon y lograron poner en marcha una solución, como no, muy a la mexicana, que la encarnación de las características ideales de nuestra nacionalidad sería la población mestiza, producto únicamente de dos sangres y sus respectivas culturas, la indígena y la española. Además, en contra de los postulados europeos, sostuvieron que México podía convertirse en una nación viable, civilizada y con un futuro más que prometedor, precisamente porque había decidido fundarse sobre esta mezcla de sangres y culturas y aprovechar lo mejor de ellas. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, la construcción de esta ideología del mestizaje
contrapuso y enfrentó dos valoraciones extremas de los indígenas. Por un lado, se exaltaba el pasado prehispánico y se presentaba a los indígenas como resultado de una serie de adaptaciones biológicas que los situaban en una posición de ventaja frente a los migrantes de otras regiones del mundo. De ahí se concluía que debía procederse a la absorción de los indígenas en el mestizaje. Por otro lado, se les veía como un elemento sumamente negativo para la sociedad debido a sus condiciones morales, físicas, fisiológicas y mentales. De ahí se concluía que eran un factor de atraso, por lo que debía convertírseles en individuos ciudadanos mediante la educación, la transformación de la propiedad comunitaria y el mestizaje. A pesar de sus contradicciones, el mito fundacional del mestizaje triunfó y se constituyó más adelante en el México posrevolucionario en razón y proyecto de Estado. A lo largo del siglo XX se instauró un modelo de asimilación de los indígenas sumamente discriminatorio, a tal grado que muchas voces denunciaron que esta política implicaba el etnocidio de los pueblos originarios, así como un asesinato cultural que se concretaba de dos maneras estrechamente vinculadas, no respetando su calidad de pueblos étnicamente diferenciados ni intentando preservarla, y desarrollando, sin pedirles su opinión, políticas tendientes a asimilarlos a un país cuyo ideal identitario nacional es el del mestizaje. Eso sin dejar de lado el grave problema del racismo que se esconde tras el mito fundacional del mestizaje. Como acabamos de ver, según el discurso oficial, el mestizaje nació como un intento por recuperar lo mejor de dos culturas y fundirlas en una. Sin embargo, haciendo de lado ese relato demagógico, su verdadera finalidad era, o todavía es, la de conducir al blanqueo de los indígenas y no a la inversa, es decir, a la indianización de los llamados blancos. ¿Por qué? Porque los indígenas eran considerados inferiores y los blancos, los españoles, eran considerados superiores. Desde siempre, la creencia en la superioridad de la raza blanca contribuyó a marginar a los grupos indígenas y se socializó por medio de una historia oficial que negaba las diferencias que en los hechos se daban entre la población y propagaba el mito de una falsa homogeneización sustentada en la castellanización masiva, es decir, en la imposición del español como lengua nacional. Continuaremos con este interesante tema en la siguiente entrega.